Hola mis mujeres preciosas, estoy muy feliz de volver aquí con un nuevo video para ustedes. Es un placer poder compartir reflexiones, es un placer poder hacer llegar a ustedes alguna palabra que de alguna u otra manera puedan llegar a tu corazón. Este video lo nombré El faro y el barco, que es una metáfora de mi vida. Quiero comenzar con este video a contarles qué hay atrás de mí, qué es lo que es mi historia, qué es lo que he venido pasando, viviendo, qué es lo que hace que hoy esté aquí, a poder comunicar de una manera o de otra a través de este canal potente que es YouTube, para de una otra, para tener la posibilidad de expresar lo que es la potencia del amor, que transforma corazones, que transforma vidas, y que el barquito que navega en el océano que representa la vida, tiene muchas rutas, tiene un material diferente. Hay barquitos en la vida en que continúan a navegar sin ruta, continúan a navegar con sus propias fuerzas. Pues hoy quiero comenzar conmigo. Pues esta historia, mis recuerdos más claros que los tenía grabados y los tengo grabados en mi conciencia, en mi ser, comienzan en el septiembre del 2000, cuando yo tenía 6 años y medio. Recuerdo tan claro como si fuera ayer el día en que yo vi una maleta en un cuarto, una maleta de viaje llena de ropa. Entendía de que alguien estaba por partir, y ese alguien era mi madre. La situación en casa era difícil, demasiado difícil, económicamente y afectiva. En aquel momento pensé que sí, era un viaje pequeño, una ida y vuelta de Ambato a Quito, de mi ciudad, 2 ciudades de mi país natal, Ecuador. Era una ida y vuelta que iba a regresar temprano, pero poco a poco iba viendo iba presintiendo de que no iba a ser así, de que esa ida de mi madre no iba a ser para regresar pronto. Me acuerdo esa maleta que invadía el cuarto y que de una u otra manera yo quería ponerme adentro, quería que me llevase con ella. Tenía el temor tan grande de que me dejara con mi padre, un padre que no sé por cuál motivo o por cuál memoria guardaba en mi corazón, no lograba acercármele, no lograba darle cariño ni recibirlo. Pues llegó el día en que mi madre decidió partir. Solo me recuerdo que sin saber que iba a volver, la saludé, pero en mi fondo de mi corazón, ese era mi gran temor. Sabía que iba a ser así. Comenzó mi gran y profundo dolor el día siguiente que me levanté y ella no estaba. Comenzó un dolor inmenso en mi corazón, indescribible. Desde ese día me acuerdo que me tocó crecer, que me tocó madurar. Exteriormente estaba creciendo, pero interiormente mi corazón se había quedado en el septiembre del 2000. Los días, las noches pasaban, los años, los momentos de festejo en la escuela, siempre yo sola. No habían padres para acompañarme. Todo lo que hacía era un momento de soledad, donde anhelaba con todo mi corazón poder tener mi madre de nuevo. Fueron años donde el amor faltó, fueron años donde no se recibió un calor, donde sí tenía que comer, donde sí tenía que vestir, porque todo eso proveía mi madre desde Italia, pero lo más importante no había, y era el calor, era un abrazo, era un beso, era un decir, bien hija, bien, estás yendo bien en la escuela. Entonces me acuerdo que pasando por un colegio de la Nueva Ambato, me paré al frente y dije, yo seré una grande profesional, yo estudiaré, veré, porque jamás en mi vida emigraré por culpa del dinero, jamás en mi vida tendré una familia porque no quiero pasar por lo mismo, hacer pasar a alguien por lo que yo estoy pasando. Así que el rencor, un
un poco el odio comenzó a crecer en mi corazón. Pasaron los años y llegó el año 2003. El año en que decidió mi madre traernos a todas tres acá en Italia. Era el abril de 2003. Llegué aquí, pero el sabor, la imagen, el olor de mi madre era diferente. 3 años habían cambiado su rostro, 3 años habían cambiado su ser. Era la misma, pero para mí era diferente. La sentía lejos, sentía que de alguna u otra manera yo la había perdido para siempre. Era una sensación, pero no era la realidad. Poco y poco los años pasaron. Gisela comenzó a ser una adolescente que dentro covaba un odio infernal hacia mi padre, hacia mi madre, rencor y amor, porque me abandonaste y porque a la misma vez te quería cerca, porque te quería a toda costa a mi lado, a que me des caricias, pero a la misma vez tenías que trabajar duro, porque cuando una persona emigra, trabaja duro por mantener sus hijos, duro por darles un estilo de vida diferente, para darte de comer, para hacerte vivir viajes. Y eso es la vida aquí en el extranjero. Una opción de que yo decía de no haber querido. Yo tenía un odio terrible en mi corazón porque no podía entender cómo era posible de que unos padres pudieran hacer eso a los hijos. 3 hermanas con 3 historias diferentes, con dolores profundos en el corazón, pero que ni una de las 3 nos condividíamos. Cada quien en su infierno, cada quien en su dolor. Pasaron los años y cumplí 14 cuando me recuerdo de haber encontrado mi primer amor, mi primer novio, del cual me enamoré completamente. La primera historia de profundo amor, de profunda inocencia y confianza. Los años pasaron, pero sentía de que no era una historia que iba a ser para mí. Pero de una u otra manera me había aferrado así tanto, obsesivamente, que era imposible alejarme. Era como un imán, imposible. Pero los años iban pasando. Era el 2016, era el 2017, era el 2010. Todos estos años covando un odio increíble. Un odio así profundo hacia mi padre, que cada año iba aumentando por haber tenido, porque no podía entender cómo era posible que una niña pudiera vivir tanto despecho, de que haya podido vivir tanto desamor. Pues lamentablemente, en el 2010 quedé embarazada de mi novio, pero mi corazón estaba tan endurecido por la vida, me había vuelto tan fría hacia el sufrimiento, hacia el dolor, hacia la enfermedad, hacia todo, hacia la familia, que mi decisión instantánea fue de optar por no tenerlo. No era capaz y no quería. Yo podía decidir por mi vida. En el fondo de mi corazón siempre sentía esa necesidad de defender los derechos de las mujeres. La mujer tenía que tener el derecho de optar por una vida diferente, el derecho de ser diferente, de tener la opción de tener una vida libre, matrimonio, pero a la misma vez los mismos derechos que los hombres, porque las mujeres no valen menos de los hombres. Esa era mi manera de pensar. Estaba tan firme en mis pensamientos que pensaba que eso era lo justo. Yo, cada vez que me hablaban de un Dios, de un Padre amoroso, era un odio terrible, porque los padres no son amorosos, porque no existe Padre amoroso. Esa era mi manera de pensar. Así que después de haber cumplido ese acto abominable en mi vida, un atentado a la vida, comenzó mi declino. Comenzó la culpa a surgir, las noches, los días, día tras día. Era una culpa interminable que me iba destruyendo por el interior. Una culpa que no me dejaba dormir. Una culpa que me hacía sentir miserable y me hacía sentir algo horrible. Pero a la misma vez, igual, comencé a endurecer mi corazón aún más, pensando de que eso era lo justo, de que yo podía decidir por mí. Así que llegó el año 2011 en que terminé el bachillerato,
y decidí entonces comenzar mi carrera profesional. Ese siempre había sido mi plan. Yo tenía que ser alguien en la vida, y el ser alguien en la vida para mí era ser una mujer en carrera y exitosa. Éxito que para el entonces era para mí ser rica en lo material y sin ningún compromiso. Pero a la misma vez vivía una vida contradictoria, porque no podía separarme de mi novio. Era algo tan obsesivo que no podía alejarme. Así que llegó el 2011, terminé la relación con mi novio, siempre a altos y bajos, entre separarnos y regresar. Era una historia infinita. Pero el año 2011 decido de ir a Bruselas, donde Jenny, que era la ex mujer de mi padre, la cual había conocido en un viaje a España años anteriores, la cual me pareció una mujer extraordinaria, dulce, que me hizo venir todas las ganas de ir a visitarla y de ir al exterior a estudiar. Mi objetivo era ser una intérprete traductora a nivel internacional de un cargo importantísimo. Ese era mi sueño, ese era mi plan en la vida. No había otro, no había el de familia, no había el de hijos. Yo aborrecía todo ese tipo de vida. La mujer tenía que ser una mujer en carrera, nada más que eso. Tener que servir a un hombre, tener que vivir en 4 paredes era algo absurdo en mi vida. No lo concebía y nunca lo concebí. Así que llegó el viaje, y en el viaje a Bruselas tuve la oportunidad de volverme a reencontrar con mi padre, al cual yo, más decidida, con el ego entre las nubes, con los pies, según yo, bien en la tierra, decidí escupirle todas las palabras que sentía en mi corazón de muchos años. Él estaba ya anciano y lo veía mucho más pequeño, pequeñito. Lo podía comer con todas las palabras, y por ese mismo motivo decidí escupir todo lo que sentía. Pensé que después de ese momento iba a ser algo fantástico, me iba a sentir mejor, iba a poder tener la venganza justa, pero no fue así. Y recuerdo, pero a la misma vez, Jenny, que leía la Biblia con tanta pasión las noches, y no entendía el motivo. Para mí era algo inútil. Nadie me podía hablar de Dios, porque para mí era imposible creer que existiera un amor, que existiera un Dios de amor, un Dios de paz en una vida infernal que yo tenía. Porque no era posible que si hubiese un Dios, tener entonces que vivir una vida de fracasos, una vida de sufrimiento, una vida de desamor, una infancia terrible. No me cabía en mi cabeza, ni en mi corazón. No había espacio para algo así semejante, algo imposible para mí. Todos los que me conocen sabían de que a Gisela con hijos, a la Gisela hacer que cuidar a un bebé era la peor cosa. Lo hacían solo y exclusivamente cuando no había nadie más quien pudiera ver por los niños. Aborrecía todo eso. Pero los años pasaron y llegó el 2012. Cuando regresé de Bélgica, decidí otra vez regresar con mi novio. Era un noviazgo que no tenía fin. Y recuerdo claramente las palabras que le dije a mi madre, que yo era responsable de mi vida y de que yo podía ver por mi vida, de que nadie más podía decidir por mí sino yo. Así que yo tenía el derecho de vivir la vida como quería. Pero la culpa de lo que había hecho en el 2010 me seguía comiendo por dentro y no alcanzaba una paz interior. Así que me recuerdo que en el año 2010, después del acto abominable que hice, fui a un campo sport evangélico, unos 5 días, una semana, donde hacías sport, y a la misma vez habían momentos donde junto a otros jóvenes se leía la Biblia. Para mí ese entonces fue la primera vez en absoluto en que yo cogí entre mis manos una Biblia llena de polvo que me la habían dado en la confirmación y que por obligo la tuve que llevar para hacer esa semana de campo sport. Fue una semana maravillosa porque nunca había sentido un calor humano, personas tan humanas,
unos ojos tan brillantes y las palabras del Evangelio. Yo no sabía qué era un Evangelio, no sabía ni cómo se leía la Biblia. Me decían capítulo 5, versículo 6, yo no sabía qué era eso. Así que fue la primera vez en absoluto en el 2010 que yo vine a escuchar la palabra, el Evangelio de Mateo, el discurso sobre el monte. Palabras donde decían de amar al enemigo, perdonar, de no preocuparnos por las riquezas del mundo, sino por el reino de Dios. Todas palabras que me entraron en el corazón, pero que sentía un rechazo, que no podía aceptar. Eso es imposible. Yo perdonar a una persona que hizo tanto daño, no era posible para mí. No me cabía en mi mente ni en mi corazón. Algo absurdo. Así que llegó el 2012 y yo sentía aún esa culpa que me iba comiendo por dentro. Así que decidí, junto a una amiga que me invitó, a ir a un grupo de evangelistas que hacían el estudio de la Biblia. Comencé a rezar. Me acuerdo la primera vez que con tanta devoción decidí confiarme y orar por mi perdón, por perdonarme. Un mes después resultó estar embarazada. Ese fue el día en que yo aborrecí con todo mi corazón a Dios, porque no era la respuesta que yo esperaba. Esa no la era. No podía aceptarlo. Aún más, porque me había quedado embarazada cuidándome con anticonceptivos, y aún más porque eran gemelas. No se podía dar una marcha atrás porque no era capaz y no podía volver a ser un acto abominable. Pues para mí la vida había terminado, para mí la vida había fracasado. Mi sueño de mujer exitosa, de mi sueño de carrera profesional había terminado. Sabía y estaba consciente que con mi pareja no iba a funcionar, porque habíamos tenido tantos años de altos y bajos, y lo comencé a experimentar también en convivencia. Obligados nos fuimos a convivir, con el objetivo de crear esta familia, de crecer estas dos nenas, pero a la misma vez sabiendo de que iba a ser terriblemente difícil. Pues así fue. Los años pasaron y nos unimos bajo este mismo techo, durmiendo en la misma casa, pero con dos infiernos, cada uno viviendo lo suyo, viviendo y soñando una vida diferente. Me acuerdo esos años de tanta tristeza, tanta soledad, tanto odio, tanto rencor. Esos años fue donde yo cové un odio absoluto hacia Dios, hacia todo lo que tenía que ver la religión, iglesia, todas las personas que quisieron hablarme. Yo odiaba profundamente, porque no era posible para mí que si hay amor, si es que había un amor, ese amor en mi vida no existía. Y así continuaron los años, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, años tras años, entre lucha interior, una batalla infinita, donde con todas mis fuerzas iba remando en este barquito, iba tras tormenta y tormenta. Ese barquito donde yo iba estaba perdiendo ya tablitas, se estaba entrando el agua por un lado y por el otro. El odio y el rencor que sentía iba llenándose, esa agua que estaba entrando por todas partes, que no me dejaba más ir. Mi barquito se estaba hundiendo. Ya no había para mí esperanza alguna. Lo único que hice es resignarme a una vida que no quería, a una vida que no me daba satisfacción, a una vida que no me hacía sentir feliz, que me llenaba solo de desilusión por vivir un ambiente de violencia, un ambiente de humillación, un ambiente de infidelidad, un ambiente donde nada me daba satisfacción. Lo único que me hacía seguir adelante eran mis hijas. Y me recuerdo exactamente en el 2018, cuando comenzaron su primer ciclo de la escuela primaria, y yo decidí en mi trabajo hacer las noches. Me acuerdo que mis primeros viajes eran acompañados de música, melodías tristes como era mi vida, tristes como era mi corazón, a pesar de que por fuera tenía una sonrisa esplendente. Pasaron los meses, me acuerdo que fue octubre, fue noviembre, y una noche en regresar a casa, eran las 3 de la mañana, las vi dormir con un rostro tan inocente,
Sentí un dolor profundo en mi corazón, porque dije, tan miserable soy, porque dije, tan débil, tan nada soy, que yo no puedo ofrecerles nada. Exactamente eran también 3 meses que estábamos viviendo separados con el padre de mis nenas, y me sentía tan impotente ante una situación. Me sentía tan impotente en un futuro, en pensar en un futuro en ellas. No había un futuro para mí. No había un futuro en que yo pudiera darles un futuro róseo para ellas. Un futuro donde ellas pudieran ser unas mujeres victoriosas. Así que, después de tantos años que también a la misma vez mis tíos, frecuentando la iglesia y viendo su cambio interior, su transformación en Dios, quise comenzar a probar, a desafiar al Dios de mis tíos, pero que de alguna u otra manera yo lo había visto reflejado en mi tía. Una mujer que por mucho tiempo reflejaba un rostro de odio, ojos de tristeza, y de que ahora yo veía la luz en sus ojos, una luz y unos ojos de amor que me hizo doblegar e intentarlo. Así que en el año del 2018, el 3 de diciembre, opté por la primera vez ir a la iglesia católica de Borgo Trevi, aquí en Piacenza, en Italia. Me acuerdo tan clarito la sensación. Llegué temprano, 10 minutos antes, me senté en casi una de las primeras banquitos junto a mis 2 pequeñas y comenzó la misa, comenzó el sermón del padre Don Pietro, y me acuerdo que sus palabras llegaron directo al corazón. Y me acuerdo que la explosión de amor que yo sentí en mi corazón, la explosión del saber de que había un padre y de que siempre la había tenido, de que no tenía la necesidad de seguir buscando a nadie más, de que el amor estaba ahí, dentro de mí, de que Él estaba dentro de mí, me hizo que explotara mi corazón de amor, un llanto que me venía y me venía solo de arrodillarme y de dar gracias. Esa sensación de como cuando una dinamita explota y rompe una pared en la montaña. Esa fue la sensación que yo sentí, de un corazón que finalmente se liberaba del odio, del rencor, un corazón de que comenzaba a latir de nuevo, pero que lamentablemente todavía había recién iniciado. Ese fue el primer viento fuerte en mi corazón. El viento fuerte que te saca todo el polvo, el viento fuerte que hace que tu corazón comience a vivir y a latir nuevamente. Fue el año 2019, con todas las fuerzas de mi corazón, esperé que la relación con mi pareja, con el papá de mis hijas funcionaran. Pensé que a través de la intersección de Dios, pero lamentablemente me di cuenta que siempre fue el plan que yo quería para mi vida. No había todavía comenzado a pedir la voluntad de mi padre. No había ninguna voluntad ahí, era solo la mía. Quise con todas las fuerzas de mi corazón que cambiara el destino, que cambiara la ruta, que se volviera un matrimonio feliz, una familia feliz. Pero como nosotras mujeres siempre soñamos en un príncipe azul, en un cuento de hadas, con él vivieron felices y contentos, pues la realidad era muy distinta. Pero esta vez algo había cambiado. No lo percibía en esos años. Yo continuaba y persistía yendo a la iglesia, persistía escuchando audios. En esa época me acuerdo de haber encontrado audios sobre el Padre Bullón, un pastor extraordinario con una potencia de palabra que llegaban directos a mi corazón. Pero la realidad de mi vida cotidiana, de familiar, era muy distinta. No notaba ningún cambio, solo me acuerdo la extraordinaria potencia de amor que sentí el primer día, pero que poco a poco lo iba perdiendo, de que poco a poco se iba acabando esa emoción fuerte, ese fuego ardiente en mi corazón. Pero permanecía en la espera de que algo primero o después iba a suceder. Así que fue el año 2019 que terminé la Universidad del Ecuador, técnica particular de Loja, que había decidido comenzar en el año 2014 para ser profesora de inglés, y había pensado que ese era mi destino, siempre pensando en lo que yo quería en mi vida. Pues terminó ese año, cogí la licenciatura, pero sentía de que eso no lo era.
sentía de que algo más o de otra distinta forma podría seguir estudiando, aunque sí me dolía mucho pensar y aceptar de que tenía que volver a estudiar. Era siempre mi sueño siempre era ser una mujer en carrera, no había cambiado la idea y mi objetivo. Pero lamentablemente iba viendo que la situación en casa, en familia, no iba mejorando. Había siempre la violencia, había siempre la humillación, la infidelidad, no había un distinto camino. Pero no tenía la valentía ni las fuerzas para hacer que algo cambiara, para poder irme. Así que en el septiembre del 2019, hablando con mi hermana, decidí intentar con la Universidad Católica de aquí de Piacenza, con la carrera de Ciencias de la Formación y de Educación. Yo no tenía idea de lo que era, no tenía idea. Lo único que quería era continuar a estudiar, continuar a formarme, que de alguna u otra manera no lo iba a perder. Así que opté por ese camino, opté por estudiar para ser una educadora profesional. No tenía ni idea ni lo que era. Yo pensaba de poder ser maestra en cierta manera de inglés, pero no era ese el correcto carrera, no era el curso exacto que yo tenía que seguir para ser profesora aquí en Italia. Así que me acuerdo exactamente el primer día, el día que fue el momento en que nos recibieron a todos los estudiantes del primer año, y los profesores que comenzaron a preguntar cómo así habían escogido esa universidad, cuál era la razón, el motivo que te llevaba a estar ahí. Comenzaron a decir de querer ayudar a las personas que estaban sufriendo con drogas, a las personas que estaban en cárceles, a los niños con discapacidades. Y yo sentía de que no sabía dónde estaba, de que me había completamente equivocado, de que estaba demasiado tarde para tirarme para atrás, porque yo quería ser una maestra y no tenía nada que ver con lo que había escogido. El primer día me sentí tan abatida, tan triste, porque dije yo no soy capaz ni ayudarme a mí misma. ¿Cómo es posible? Yo no voy a ayudar a nadie, yo no soy capaz, yo no soy para eso. Peormente para niños, ir a trabajar en el prekinder, en el jardín de infantes, era algo increíble e imposible de entenderlo. Pero los días fueron pasando y fui entendiendo de que el plan de Dios para mí era muy distinto y que aún no lo entiendo, pero sentí de que ese era el camino de que yo tenía que emprender, de que yo estaba en el exacto lugar, en el momento perfecto, de que eso era para mí, pero de que no sabía que existía una carrera que me permitiera poder ayudar a los demás, de poder ser alguien para los demás, o de poder de una u otra manera ser luz. De alguna u otra manera, el año 2019, durante el primer año de universidad, todas las materias que iba estudiando de psicología, pedagogía, sociología, historia, me fueron sirviendo para comenzar, conjunto a la religión, a poner en orden todo y a darle nombre a todo lo que yo había sentido. Había comenzado a entender de que la historia había comenzado desde la infancia y que este desamor había causado muchas fracturas en mi interior, y que tenía de una u otra manera tener que recuperar y restaurar mi ser interior, junto a la religión, junto a mi Dios, junto al estudio, junto a las palabras del Evangelio, al ir a la iglesia. Fueron poco a poco cambiándome, y llegó el 2020. El 2020, el año de la terrible pandemia, del terrible momento, una situación mundial dificilísima. Me acuerdo esos 3 meses, a partir de febrero hasta mayo, en que tuvimos que permanecer en casa, en lockdown. No podíamos salir sino para trabajar y para hacer compras al supermercado. Fue la primera Pascua que vivimos encerrados, cada quien en su casa, sin la posibilidad de reunirnos en familia. Y me acuerdo que fue el momento
decisivo en mi vida, porque fue ese exacto año, esa exacta Pascua, en de que yo entendí qué era Dios, quién era Jesús, quién era María. Ese año, la Pascua, el Viernes Santo, sentí el dolor profundo, el dolor que se me rompía de tanto dolor y amor hacia Cristo, que murió en su inocencia, en su grande, infinito amor y bondad por nosotros pecadores. Y el gesto tan sublime de Dios en mandar su Hijo. Yo me imaginaba en tener que mandar a morir mi hija por el bien de toda la humanidad, algo que humanamente no se puede comprender. Fue exactamente el Viernes Santo del 2020 en que yo finalmente entendí que era tener Dios en tu corazón, que era tener Cristo en tu vida, que es reflejar su carácter y que es el amor, que es la confianza absoluta, que es la fe, que es la conversión, que es creer en Dios. Porque desde el 2018 al 2020 había solo permitido, me había solo dado la posibilidad, había abierto la puerta de mi corazón, pero entendido aún no. Me acuerdo tan claro de que desde ese momento, desde ese Viernes Santo, yo dije y me prometí a mí misma que el primer día que hubiésemos salido de ahí, del encierro total, iba a buscarlo, no lo iba a dejar jamás, de que iba a ser mi compañero de vida y de que se iba a hacer lo posible para ser la voluntad de mi Padre. Desde ese momento yo comencé a rezar y a pedir a Dios que se hiciera la voluntad de Él en mi vida, de que me ayudara a dejar, a soltar, a desnudarme ante de Él y que se cumpliera su voluntad. Que yo dejara de remar mi barquito con mis propias fuerzas. Y es entonces cuando comencé a ver el faro. Desde entonces entendí que el faro había estado siempre ahí, porque alcé los ojos al cielo, porque alcé los ojos hacia el faro. Mi barquito se fue acercando y ese Viernes Santo fui cuando vi el faro y vi tierra, vi el puerto. Entendí de que estaba ahí, siempre ha estado ahí. Ese viento fuerte que en el 2018 me había estremecido el corazón, había hecho de que yo abriera la puerta, pero que todavía la luz no la había completamente visto. Es entonces el momento en que comenzó un cambio profundo en mi ser, la decisión de que yo lo iba a amar con todas las fuerzas de mi corazón y de que si yo tenía la posibilidad de seguir viviendo, iba a ser solo para servirlo, para ser su instrumento. Y mi carrera de profesión de educadora, de ser alguien para los demás, era perfectamente y exactamente lo que hubiese siempre querido ser, pero que no lo hubiese jamás entendido si no hubiese abierto la puerta de mi corazón y no hubiese entendido de que si yo vine aquí es para un mandato, es para hacer el trabajo que mi Padre quiere para mí. Yo no sé y espero tener toda la posibilidad de poder seguir compartiendo videos, de poder seguir testimoniando, de poder seguir dando un testimonio de fe de una mujer que es aferrada y que vivo aferrada a Dios, de que ha pasado ya un año de que decidí comenzar a caminar con Dios y de que continúo a fallar, de que continúo a decaer, pero que algo cambió, algo en absoluto cambió, de que la confianza en Dios tuvo un momento de debilidad, pero que a la misma vez decidí en continuar a creer en Él, en creer en la promesa que le hizo a Abraham, en darle una descendencia grande, pero que de continuar a tener fijos los ojos al cielo, fijas los ojos en Él, en que no me tengo que distraer y que todo será según la voluntad de mi Padre. La fuerza interior,
la fuerza, la valentía, el temor, todo eso, el temor a Dios y la valentía y la fuerza interior que me da para seguir adelante. Porque sin Él yo soy nada. Si quise comenzar con estos videos es por la misma deseo de poder de alguna otra manera ayudar con una palabra, de despertar el deseo de probar, porque sé que muchas mujeres en este mundo, muchas mujeres cometemos errores increíbles por la falta de amor, por el desamor, por eventos que nos pasaron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra edad adulta. Todo es un fruto del desamor. Y la potencia de un Dios de amor, la potencia que tiene Él, un amor infinito de la fuente de la vida, del agua que te quita la sed, la tiene Él. Y que de una vez que tú bebas de esa agua, de que una vez que tú comiences a saborear ese amor infinito, no va a haber nada, ni nadie, ni tormenta, ni tempesta, porque este barquito ya tiene un copiloto. Ese barquito con el copiloto es Dios. Ese faro que te alumbra en las noches difíciles es Dios. Yo espero con todo mi corazón que esta historia pueda de alguna u otra manera ayudarte a tomar una decisión hoy y que te subas a este tren de la vida, a este barquito, y que puedas vivir una vida llena, feliz, plena, junto a Dios, junto a Jesús, junto a María. Que te deseo un hermoso y radiante día.